Bueno, listos, estamos en vivo, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros este domingo. Gracias, Elmer, por estar listo con esta lección. Haciendo un recuento de lo que hemos visto, estamos viendo, ya vimos el primer libro de Samuel y ahora estamos en la segunda parte de 3 de Segunda de Samuel. Estamos viendo el libro de Samuel a profundidad. Esta es una clase profunda, tipo seminario. Y las últimas 3 clases nos las ha dado nuestro hermano Severino, pero ahora Elmer ya está listo, está estrenando casa, así que está pero emocionado de venir a compartir con nosotros. Y es una bendición tenerte, Elmer. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. No, la bendición es para mí. Gracias, primero que nada. Gracias a Dios, porque en medio de todo la dificultad, Dios se ha manifestado en mi vida. Y cuando yo no me daba cuenta, pero ahora que con los años puedo entender que Él siempre estuvo ahí y ahora tratando de estar más cerca de Él en medio de las dificultades. Así es que para mí es una bendición. Gracias a ti por la oportunidad que me das. Y bueno, estamos aquí nuevamente. Había tenido unas semanas un tanto difíciles con la mudanza, como dijiste, pero aquí estamos, hermano, listos Listo. para lo que nos compete. Buenísimo, hermano. Gracias. Me anima tu entusiasmo, me anima tu calidez y estamos listos para aprender. Yo quiero aprender hoy, así que vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Amén. Señor bendito, ayuda a mi hermano Elmer a traernos esta palabra de bendición, esta palabra de segunda de Samuel. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes para nosotros y gracias por cada una de las personas que ahora mismo en vivo están viendo este mensaje y por las personas que vendrán después también. Bendice a cada una por nombre, por persona, por familia. Gracias, Señor, que tú estás actuando en medio de esta dificultad. Te pedimos una bendición por todos nuestros países en Latinoamérica que ahora están pasando por el pico de esta pandemia tan complicada, Señor. En especial te pido por algunos países como nuestros hermanos en Argentina que están pasando tremendos tiempos ahora difíciles, Señor. Bendice este tiempo, ábrenos el corazón y la mente y dale a mi hermano Elmer la sabiduría y el espíritu para compartirnos y enseñarnos esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mi hermano. Es el Listo. tiempo todo tuyo. Ok, gracias. Ok. ¿Se mira bien ahí? Perfecto. Ok. Bueno, hermanos, amigos, muchas gracias por la oportunidad, por dejarme entrar a sus hogares. Damos gracias a Dios por este momento también, porque como bien decía Cris hace un momento, eh, en medio de las dificultades que están pasando en muchos países, nosotros tenemos la bendición de poder de una manera u otra aprender un poco de la palabra del Señor. Gracias porque no ha decaído ese ánimo, porque siempre a lo mejor es un poco difícil mantenerse en comunión a pesar de la distancia y de otras cosas, pero le damos gracias a Dios por eso. Yo me siento un privilegiado. Como decía Chris, Dios me ha bendecido grandemente y pues lo menos que puedo hacer es dar un poquito y aportar un poquito de arena, el granito de arena, como decimos, para el engrandecimiento de la obra del Señor. Es una responsabilidad grande y ojalá que ustedes también se entusiasmen como nosotros para estas clases porque es una información extensa, profunda. Bendecimos a las personas que se toman el tiempo también de preparar esto para que podamos impartírselo nosotros a ustedes y compartirlo. Los primeros que nos enseñamos somos nosotros, como dice Cris, así es que de verdad es un privilegio para mí. Eh, Vamos a continuar con nuestro
programa, con nuestro calendario de lecciones, nos corresponde hoy día la lección número 26 en su parte número 2, que habla del segundo libro de Samuel en su parte número 2. Se dividen en 3 clases, así es que eh, recapitulando un poco la clase anterior que nos compartió nuestro hermano Severino, eh, tocaba el tema de el desliz o el problema que tuvo el rey David con Betsabé. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlo y pues nos dimos cuenta que cómo puede cambiar la vida de un hombre de Dios por estar en el momento y en el lugar equivocado. Así es que qué bueno que hemos tenido bien nosotros estar hoy aquí, que estamos, es un lugar apropiado para aprender del Señor. Y este rey David, en cuestión de segundos, se convirtió en un adúltero, se convirtió en un traidor, pues traicionó a su ejército, mandó prácticamente a la muerte a uno de sus guerreros, lo mandó al frente de la batalla, el esposo de Betsabé, y se convirtió en un asesino, en un hechor, el hechor intelectual de un asesinato. En este momento de la historia, eh, el rey David eh, ha cambiado desde mi perspectiva, pues porque ya no es aquel muchacho pastor de ovejas que apacentaba a sus rebaños con el arpa. Ya no es aquel, mucho menos el muchacho insolente, si queremos llamarlo así, en el buen sentido de la palabra, desafiando al gigante filisteo con 5 piedras y una honda. Ahora en este momento ya es el rey del pueblo de Israel, eh, en sus años dorados del pueblo de Israel, en sus años más exitosos, y David estaba a la cabeza de ese pueblo. Entonces, el segundo libro de Samuel nos detalla también otras historias, no solamente en esa parte con Betsabé, sino que vamos a hablar específicamente de un tema un tanto controversial, si lo queremos decir así, unos pasajes un poco que dejan a la duda y a interpretación, y básicamente es ahí donde vamos a centrar nuestra clase el día de hoy. Para eso yo quisiera apoyarme de algunas cosas que a mí me impactan mucho y quiero compartirlas con ustedes. Quisiera pues que en este momento alguno de ustedes pensara, bueno, ¿a quién no le gustan los acertijos? ¿A quién no le gustan las preguntas, las adivinanzas, como le decimos en nuestro país, en mi país? Entonces, pues a mí me entusiasma mucho y el tema que vamos a ver ahora tiene mucha relación con eso. Eh, Cuenta la historia que ahí por el año 1966, ¿no? Digo la historia porque pues no, yo no había nacido todavía, pero para ser específico, el 12 de enero de 1966 salió en la televisión americana el gran estreno de un programa de superhéroes este, llamado Batman. Déjenme ver si, ok, ahí está. Entonces, no sé si alguna vez alguno de ustedes se interesó por Batman y Robin. A mí en realidad me parece espectacular la historia, o me parecía hasta en cierto momento, porque como que las tramas de los superhéroes han cambiado un poco, pero eh, gracias a la tecnología pude ver algunos episodios de esa época, y pues yo sé que alguno de ustedes se va a identificar y va a decir, bueno, totalmente diferente la historia porque es un poco más sana, es un poco diferente, pero bueno. Entonces, el punto aquí es que él siempre ha tenido como un adversario, alguien que ha querido entorpecer la labor. Y entonces surgió un señor llamado el Acertijo, ¿sí? Interpretado por ese gran actor. Así es que lo interesante de esto, según pude ver algunos capítulos, es que el Acertijo siempre, casi terminando el episodio, el capítulo, dejaba una adivinanza, dejaba un acertijo para que prácticamente lo tuviéramos que responder
las personas que estaban viendo el episodio y nos quedábamos, como decimos en El Salvador, picados, que queríamos saber en qué terminaba la trama. Entonces, pues a mí me entusiasma la clase que vamos a ver ahora porque me gustan mucho los acertijos y me gustan mucho las adivinanzas. Entonces, pero esto no tiene que ver con la televisión. Más allá de la televisión, los estudiosos de la Biblia encuentran pasajes muy controversiales, vamos a decir, en la Biblia. Entonces, vamos a analizar el detalle uno de estos. Eh, nos vamos a ir analizando simultáneamente dos libros de la Biblia. Vamos a ir consultando simultáneamente dos libros de la Biblia. Eh, el segundo libro de Samuel, que es el tema que nos compete hoy, pero vamos a ir estudiando paralelamente el primer libro de Crónicas. Así es que los que tengan la Biblia a la mano o si no pueden usar sus computadoras o sus teléfonos que les permiten consultar rápidamente dos libros o mejor todavía si podemos consultar dos versiones o tres versiones diferentes de la Biblia que también se lo permiten las computadoras hacer eso. Entonces vamos a leer eh, el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, el verso 1. Habla de David censa al pueblo. Y leámoslo textualmente. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Veamos que dice volvió, pues entendemos que no es la primera vez que Jehová se airaba en contra del pueblo. Entonces volvió a, a airarse y incitó a David a censar al pueblo. Ahora, aquí viene la parte interesante porque si leemos la historia en el primer libro de Crónicas, vemos que dice, David censa al pueblo, en el versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, aquí viene pues la interrogante. ¿Quién incitó al pueblo de Israel a que a David a que censara al pueblo? Segunda de Samuel dice que fue Jehová y primero de Crónicas dice que fue Satanás. Entonces, es aquí donde les digo que esos temas, esos pasajes, pues en lugar de confundirnos, a nosotros nos tiene que despertar esa curiosidad, esa necesidad por entender a qué se refiere, qué quiere decir. En ningún momento vamos a pensar que es contradictorio, aunque así lo pueda parecer. La Biblia es una completa inspiración de parte del Señor desde principio a fin. No hay contradicción en ella. Entonces, la clave para nosotros es que tiene que despertarnos, como digo yo, ese gusanito de la curiosidad por saber qué es lo que nos quiere decir. Entonces, ahí está el primero. ¿Quién incitó a David a censar al pueblo? En algunos otros libros de la Biblia, voy a hacer esta aclaración, eh, más prácticamente decir, en los evangelios podemos encontrar historias muy parecidas utilizando sinónimos, pero al final el resultado es prácticamente el mismo. Pero acá, hagamos una pausa, no estaba hablando de un sinónimo. Aquí habla de Jehová, Dios, y habla del otro lado de Satanás. No es lo mismo, ni siquiera parecido. Aunque por mucho que Satanás quiera tratar de igualarlo, imitarlo y tratar de engañarnos queriendo parecerse a él, sabemos que no tienen semejanza alguna. Entonces, eh, ahí está el primer punto de la clase de hoy día. ¿Quién incitó verdaderamente a David? Así es que vamos a dejarlo con la incógnita porque ¿de qué se trata? Yo no pretendo responder, van a decir, bueno, bueno, entonces, ¿de qué se trata la clase si no me va a aclarar la duda? El objetivo fundamental es que despertar la curiosidad en usted.
así como despertó la curiosidad en mí. Vamos a estudiar una serie de herramientas que nos van a permitir aproximarnos a una conclusión, no a sacar una conclusión en definitiva. Entonces vamos a estudiar esas herramientas un poco más adelante, pero sigamos un poco con el relato. Siempre en 2 Samuel 24, pero nos vamos hasta el verso 8. Dice que aquí ya habían terminado de hacer el censo. ¿Quién había terminado de hacer el censo? El rey David le otorga y le da el mandato a su general Joab de que vaya y que cense. Entonces dice que Joab, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén. Al cabo de 9 meses y 20 días. No era poco el tiempo. Se habían tardado casi un año en terminar de censar el pueblo. Dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ese es el resultado del censo, y de Joab, y dieron al rey, y dice, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Quiero entender que no estaban censando a la población en general, porque no menciona mujeres, no menciona niños, y casi siempre en otros pasajes de la Biblia, como en Éxodo o Números, la Biblia siempre habla de hombres. Entonces, en este caso, tampoco menciona a mujeres y a niños. Entonces dice que fueron, según el censo, en el libro de Samuel, dice que fueron 800,000 hombres fuertes y 500,000 hombres en Judá. Entonces, aquí esto nos da un resultado ya matemático. Los que gusten pueden ir tomando nota con papel y lápiz y haciendo la cuenta. Entonces, vamos a tener 800 y 500, estamos hablando de 1,300,000, 1,3 millones. Ahora, veamos lo que dice el primer libro de Crónicas. Y volvió a Jerusalén, dice, y déjeme mover un poco la pantalla, que no lo voy a leer aquí. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Que vamos con la diferencia. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre ellos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces, sin haber contado la tribu de Benjamín y sin haber contado la tribu de los levitas, aquí hay un número diferente al que obtuvimos en lo que dice en el segundo libro de Samuel. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Qué dice? 1,3 millones en el segundo libro de Samuel y 1,57 millones en el primer libro de Crónicas. Tenemos otra diferencia. Y entonces aquí viene, o sea, aquí no es cuestión de aproximación, que se pueden haber equivocado, no creo que se puedan haber equivocado por esa cantidad. Aquí hay algo, pero bueno, esas son conclusiones mías. Ya vamos a determinar al final cuál podría ser su conclusión. Entonces, aquí hay segundo acertijo, vamos a decir. Luego dice, no termina ahí, continuemos con el relato. Entonces dice, en 2 Samuel 24, porque ¿qué fue lo que pasó? Déjenme contarles un poco, para los que conocen la historia y por ahí no la leyeron recientemente. Viene el profeta, quien es Gad, y viene y le dice al rey David que tiene que ofrecer un altar para pedir el perdón del Señor por lo que él había hecho, por haber censado el pueblo. Entonces ya van a decir, bueno, pero es que fue el Señor quien lo incitó a que censara el pueblo. ¿Cómo se puede molestar? Pero bueno, ya vamos a ver, vamos a continuar con la historia. El punto es que dice, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. ¿Quién era Arauna? El rey necesitaba una parcela para
levantar un altar y para hacer un holocausto, para pedir perdón por los errores. Entonces, este señor era el dueño de ese terreno. Entonces, el rey va donde él y le quiere comprar un espacio de terreno. Entonces, el Arauna se lo quería regalar. Le dice, luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Entonces, el rey David estaba siguiendo las instrucciones del profeta. Y entonces él le quería regalar la tierra y le dice, no, yo tengo que pagar por ella. ¿Cómo se llamaba la persona? El dueño del terreno, Arauna. Ahora, ¿qué dice primer libro de Crónicas en su capítulo 21, verso 23 acerca de este pasaje? Dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le plazca. Entonces, no solo, yo voy a terminar de leerlo, pero es que el ansia como que me come un poco el ansia, porque ¿qué es lo que está pasando? Que ya no están hablando, ya no solo se equivocaron en unas cifras, sino que ahora hay digo yo equivocado, ¿no? Ya hay una diferencia en cuanto a los nombres. Ya no es Arauna, sino que ahora es Ornán. Y le dice Ornán, y haga mi señor el rey lo que bien le plazca. Y le ofrece, te voy a dar también los bueyes para el holocausto y los trillos para para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo, no tienes que poner nada. Y viene David y le dicen, entonces el rey dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces aquí tenemos ya otro detalle. Ya le sumamos a la interrogante que traemos desde el principio un nombre también diferente. En los dos relatos hay nombres diferentes. Entonces vemos de quién era la parcela. ¿Era de Arauna o era de Ornán? ¿Sí? Samuel dice uno, Crónicas dice otro. Vamos poniendo atención. Entonces, vamos a avanzando un poco en la historia. Dice, entonces David hizo como dijo, él dijo, yo voy a pagar. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Se los compró a Araúna por 50 ciclos de plata. Le compró la era y los bueyes. Y que dice según el primera de Crónicas. Y dio David a Ornán por aquel lugar, era, así le llama esa extensión de terreno, una era, el peso de cuánto? 600 ciclos de oro. Entonces, aquí, aquí como que decimos, como que fueron al 2 por 1, porque en el uno, aquí menciona, hay diferencia en las cantidades, porque son 50 ciclos y en el otro son 600 ciclos, y el material de la moneda o del ciclo también era diferente. En uno eran ciclos de plata y en el otro eran ciclos de oro. Entonces, como dije, 50 ciclos de plata ni se le parecen, ni en peso, ni en cantidad, ni en apariencia, pienso yo, a 600 ciclos de oro. Entonces, aquí es todo un tema, es todo un tema. Y ahora vamos a entrar directamente a esa parte. Entonces, cómo nosotros, porque pues definitivamente de donde lo queramos ver, aquí no hay una manera de poder equivocarse en cuanto a eso. Entonces, ¿qué puedo decirles? ¿Cómo es que uno puede aproximarse o podemos nosotros aproximarnos a estos detalles? O sea, no existe una respuesta única a estas preguntas, ¿sí? Ni una respuesta que sea mejor que otra. Eh, no estoy hablando como con un trabalengua, sino que quiero decirle, esta lección pretende eso, de que ustedes y nosotros vayamos y hagamos nuestra propia investigación.
no pretendemos darle un resultado final porque no existe una respuesta única para estos detalles. Ahora, la lección tiene un propósito, ¿verdad? Y puede tener más de uno. El primero es demostrar que hay una similitud en cuanto a esas cosas, pero también demostrar que existen esos acertijos que son desconcertantes para cualquiera de nosotros y el efecto que tienen que causar en nosotros tiene que ser el deseo de investigar, como lo dije hace un momento. Ahora, para nosotros como cristianos, como personas que deseamos conocer un poco más de la palabra de Dios y nos sentamos una hora a mirar a una persona dar una clase o asistir, cuando lo hemos estado haciendo, asistir a una clase presencial, eh, ¿cómo debemos interpretar este tipo de situaciones? Entonces, puede ser que algunas personas elijan simplemente ignorar este tema, continuar, digamos, hacia pasajes que a lo mejor entiendan que desde su punto de vista que son más relevantes. ¿No? O sea, ¿por qué enseñar acerca del segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas y la discrepancia que puede existir entre ellos cuando a lo mejor eh, la persona puede estar atravesando un problema en su matrimonio, por decirles algo? Entonces, cualquiera puede decir, bueno, pero es que, ¿qué importancia tiene si queremos escuchar también de algo que me dé aliento? Estoy atravesando una enfermedad, por decir algo también parecido. Entonces, podemos optar por, por esa alternativa también. Podría ser también que las personas decidan no investigar sobre este tema vamos a decir, por temor a que, ¿qué pasa si no hay una respuesta inmediata a lo que yo quiero encontrar, a esta realidad aparente? ¿Qué pasa si no lo encuentro? ¿Podría yo perder mi fe al respecto? ¿Podría alguien perder su fe al respecto por no encontrar una respuesta satisfactoria a estos temas que son un poco controversiales? Entonces, ¿acaso esto significa que las escrituras no son confiables y que pueden existir errores en la Biblia o en la historia y que se reportan y pueden influir, digamos, en eventos tan trascendentales como la resurrección? Entonces, puede existir también esa duda, bueno, y puede tener un temor acerca de lo mismo. Pero quiero decirles a manera personal, el hecho de evitar hacer una investigación de este tipo o de escudriñar un poco más, de conseguir textos que puedan apoyar o puedan esclarecernos un poco más el tema. El problema es de hacerlo o de ignorar o de hacer a un lado estos temas, es que los temas no desaparecen. Así usted y yo decidiéramos no estudiarlos, no ponerle el tiempo que debemos, esos temas no van a desaparecer, van a estar ahí y va a llegar en algún momento en que alguien más se va a interesar por ellos y va a preguntar y algo que también es importante para nosotros es que no olvidemos el, ¿cómo les puedo decir? El objetivo principal y el nombre y la bandera de este grupo de vida. Básicamente, se soporta mucho en cuanto a la apologética. Entonces, la defensa de la fe. ¿Qué pasa si algún día alguna persona nueva en el Evangelio también viene y nos pregunta acerca de este tema? Y pues debemos estar preparados para la defensa. Entonces, los cristianos debemos obviar estos pasajes bíblicos. Definitivamente, en mi opinión, yo pienso que no debemos hacerlo. Y para ello, eh, queremos proporcionarles unas herramientas. Quiero compartir con ustedes herramientas que nos pueden ayudar a escudriñar estos temas desde un punto de vista un poco más
más estudiado, más preparado a través del conocimiento de otras personas que lo han compartido y yo quiero compartirlos con ustedes también. Entonces, em, ¿cuáles podrían ser herramientas disponibles como, por ejemplo, una Biblia de estudio? ¿Verdad? Ustedes conocen que todos conocemos la utilidad que puede tener para nosotros una Biblia de estudio en este tipo de temas, a la hora de investigar, a la hora de sacar comparaciones, a la hora de sacar comentarios. Y es de vital importancia tener una Biblia de estudio porque nos va a ayudar a tener un desarrollo mejor de la investigación. También tenemos libros y comentarios sobre los textos. No solamente tenemos la Biblia de estudio, sino que ya hay libros específicos sobre el tema. Más adelante les voy a presentar una especie de bibliografía en la cual ustedes pueden ir y pueden consultar. Entonces, están esos libros y comentarios sobre todos estos textos. Hay artículos y publicaciones acerca de los mismos que tocan en detalle el punto ese. O sea, hay personas que han dedicado su vida completamente a un tema específico y podemos usar ese conocimiento de esas otras personas para nuestro provecho, para compartir siempre el Evangelio y aprender de ello. Obras generales sobre la transmisión de las escrituras. Definitivamente hay información que podemos obtener de todo eso. Pero, pero pues fuentes de información como un poco más profesionales, si queremos llamarle de un tema, ¿no? De una manera. Entonces, pero también existen otros medios de investigación o otras herramientas que están a nuestra disponibilidad que también podemos usarlas. Y, por ejemplo, podemos usar el Internet. Ahora, con el Internet, quiero hacer una aclaración. Tenemos que tener el cuidado, vamos a decirlo así, de, de, de escudriñar y de filtrar la información que buscamos en Internet, porque pues en Internet también encontramos todo lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces hay que tener el cuidado también para, para saber filtrar la información, las fuentes, los autores, las páginas, como queramos llamarle, de donde estamos obteniendo la información. Si ustedes entran y escriben parte de las interrogantes que surgieron al principio, van a encontrar información al respecto. Así es que vamos a tener el cuidado de filtrarlas. No podemos descartar una conversación con unas personas durante una taza de café, con un amigo, con un mentor, con un pastor, con un maestro, una comida, con gente de la iglesia, con personas con las que nos relacionemos. También esa es una fuente de información. Y al final nosotros tenemos que ir sacando nuestras propias conclusiones. Eso es lo importante, que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones también. No podemos quedarnos solo con lo que nos digan, ¿no? Y importante, lo dejé al final con toda la intención, no porque sea secundario, sino porque la oración es una herramienta vital a la hora de hacer una investigación. Pedir la sabiduría, pedir el entendimiento, pedir el discernimiento de parte del Espíritu es importante para nosotros a la hora de hacer una investigación. De hecho, esto no se me ha ocurrido a mí, ni se le ocurrió, sino que pues lo dijo nada más y nada menos que Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de eso cuando le escribe a los Corintios. Vamos a leerlo textualmente. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Lo dijo nada más y nada menos que el maestro Pablo. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que podemos tener una cantidad de herramientas que pueden estar a nuestra disposición, que podamos tener que hacer cierto esfuerzo para poder ir y conseguirlas, pero esta herramienta que tenemos aquí, basta con que doblemos nuestras rodillas y vamos a poder tener esa herramienta a la mano. Nos vamos a revestir de ella para poder enfrentar las interrogantes que podamos tener. Ahora, pues en vista de eso, yo quisiera, honestamente, que pudiéramos hacer una oración. Vamos a hacer una pausa en medio de la clase y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga y que nos dé una unción, una doble unción para este momento que vamos a hacer esa investigación. Así es que vamos a hacer una pausa y vamos a hacer por favor, y cierre sus ojos y vamos a orar unos segundos. Señor, gracias, Padre bendito, porque eh, en este momento, Señor, estamos con la disposición de aprender, Señor. Algunas dudas están en nuestra mente referente a un tema, referente a otro, Señor, pero sabemos que la sabiduría viene de usted y queremos pedirle que abra nuestra mente, Señor, que abra nuestros corazones para que podamos entender, Señor, los temas que queremos estudiar, Padre Celestial. Le pedimos que aparte de nosotros cualquier entendimiento que podamos tener y que venga de parte suya, lo que ahora queremos aprender, Señor, predisponga, Señor, nuestros corazones para que seamos receptivos también a esa palabra, Señor Jesús. Se lo pedimos en su bendito nombre, Señor. Amén. Hemos pedido la bendición de parte del Señor. Existen una serie de pasajes. Si seguimos leyendo el pasaje, podemos encontrar más discrepancias. Y es aquí donde yo les digo que podemos consultar otras versiones. ¿A cuál es el punto que voy? Porque aquí había estado leyendo la Reina Valera en 1960, esa traducción. Pero ahora voy a hacer referencia a la English Standard Version. Vamos a hablar acerca de eso y vamos a leerlo, qué es lo que dice. Primera de Crónicas 21:12, y ya le voy a explicar por qué. Dice, en la traducción al inglés, ¿no? Esta es una traducción al español, del inglés al español, y del hebreo fue traducido al inglés, o sea que ahí se puede perder un poco en la traducción. Dice, escoge para ti, perdón, voy a explicarles de dónde salió esto. A ver, porque lo que pasó que a través de Gad, el Señor le habló a David y le dijo, bueno, por lo que hiciste, pues te voy a castigar, pero te voy a dar la oportunidad que escojas el castigo. Y le presentó un abanico de, de, de castigos de posibles castigos que le podía dar. Le dio la oportunidad a David de escoger el castigo. Entonces dice, puede ser 3 años de hambre o 3 meses para ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Ahora, detengámonos un momentito ahí. Si, por ejemplo, ¿ustedes creen que a la hora de haber una peste de hambre, quién iba a ser el primero en sufrir la peste de hambre? ¿Iba a ser David o iba a ser el pueblo en realidad? Yo pensaría que en mi conocimiento puedo decir, quien va a sufrir más va a ser el pueblo. Como quiera el rey va a tener para aguantar un par de días más, ¿no? Entonces la otra era, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos. Yo quiero pensar que en este momento de la historia, el pueblo de Israel no estaba sí vivía en un tiempo de guerra acechante,
pero en este momento no estaban en la guerra porque el general Joab estaba en el palacio porque lo mandó a hacer el censo y se tardó casi un año. No tenían una guerra inminente así en un corto plazo. Entonces le dan eso como segunda alternativa y le dicen que va a morir, va a ser derrotado delante de sus enemigos con la espada de sus adversarios. Y el tercero le dice que va a ser 3 días de espada de Jehová, va a haber una peste en la tierra. Entonces, en este versículo específicamente no dice qué fue lo que David escogió. Más adelante sí lo dice, se los voy a comentar. Él dice, bueno, mejor no escojo yo, voy a dejar que el Señor decida qué castigo me quiere dar. Entonces, es ahí donde digo yo, bueno, David dentro de todo tenía decisiones acertadas. Claro, ahora puedo decir que era una decisión acertada porque conozco la historia. A lo mejor si hubiese estado en ese momento, escojo cualquiera de las otras. Pero en ese momento digo, ¿por qué? Porque él confió en el amor y en la misericordia de Dios y él sabía que no lo iba a castigar tan severamente, sino que confió en el amor de Dios. Y de hecho, pues cuando Dios le otorga el castigo, le otorga la peste de 3 días, que no fue poca cosa también, porque murieron 70,000 personas en 3 días. Entonces, es como que el, 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 el rey David supo escoger de alguna manera, pero el punto no era ese, sino que el punto es cuál es la discrepancia aquí. Entonces, esta English Standard Version está basada en como dice abajo, comparar Primera de Crónicas 21:12 con el Septuaginto, Hebreos 7, que es la traducción hebrea de la Biblia, pero en un tiempo cercano después del Señor Jesús. Entonces, lo interesante de eso es que en la versión del hebreo no dice 3 años, sino que dice 7 años. Entonces, ahí entra otro debate en mi mente. Digo, bueno, pero ¿por qué si en el hebreo dice 7, cuando lo tradujeron le pusieron 3? No sé. No, la verdad no tengo la respuesta a esto, pero al punto que voy es que, que es un poco eh, y motivante para mí, porque en realidad sí quiero conocer esas respuestas. Ojalá que las pueda obtener en algún momento y ojalá que ustedes las puedan obtener y las compartamos en algún momento. Pero si ven a lo que yo me refiero en el sentido de decir pasajes controversiales o pasajes que nos pueden despertar la curiosidad y que pueden ser controvertidos. Así es que, eh, entonces, ¿a dónde empezamos? O sea, digamos, ok, ya hicimos el recuento de algunas discrepancias que encontramos, ya vimos algunas herramientas importantes, entre ellas la más importante, la oración. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo agarro un papel y lápiz y comienzo? Bueno, la recomendación que hacemos es, primero, los textos de la Biblia, que es el texto madre, digamos, de donde emana toda la información y el conocimiento. Recomendamos 2 o 3 traducciones como mínimo. Nosotros ahora solo hemos hablado de 2, Reina Valera y estamos hablando de la versión en inglés. Y hacemos una consulta rápidamente al Septuaginto, ahí hice el comentario. Pero, pero esa es una manera. Entonces, vamos, así dice. Primero, pues agarramos papel y lápiz y escribimos, ¿va? Repasando el texto, ¿quién incitó a David, Dios o Satanás? Y lo escribimos, ¿no? Paso 2, ¿cuántos guerreros fueron contados? ¿1.3 millones o 1.57 millones? Digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Porque si no, las ideas luego se desvanecen o si no escribimos lo que estamos buscando,
puede ser que se nos olvide la pregunta. Entonces, por eso recomendamos tomar nota y escribir esas preguntas que podamos tener. Luego, ¿quién vendió la parcela? Como dijimos, Arauna o Ornán. ¿Acaso David pagó 50 monedas o 600 monedas? ¿Y fue el pago en oro o fue el pago en plata? Entonces, al tener nosotros, eso es un ejemplo de lo que acabamos de ver, pero asimismo pueden aparecer otro tipo de temas que le generen a usted alguna duda, alguna intriga y usted quiera comenzar a estudiarla. Pues esa es la manera que nosotros aconsejamos, lo que yo he aprendido y lo que le estoy transmitiendo esa información a ustedes también. Entonces, es importante para nosotros tener un método en el cual vamos a seguir para poder alcanzar las respuestas si fuese posible. Ahora, eh, a la hora de estudiar el texto bíblico, ¿sí? Yo quisiera también hacer una aclaración, porque muchas veces puede decir, bueno, ahora entonces únicamente agarramos Segunda de Samuel y el 24 y lo leemos del capítulo 1 hasta el último capítulo, perdón, el versículo 1 hasta el último versículo de ese capítulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que podríamos confundirnos con algo. Entonces hay que leer el contexto de la historia para tener un abanico mayor de información, para poder ampliar la información que nosotros estamos buscando. Entonces, recordemos, siempre hemos dicho, ¿no? Un texto sin su contexto es un pretexto. Hay muchas personas, no muchas personas de iglesias o a veces hasta denominaciones, doctrinas, que quieren hacer una doctrina de un texto bíblico específicamente. Pero pues tenemos que leer todo el contexto para tener un argumento mayor y una opinión más certera acerca de lo que estamos buscando. Ya vamos a llegar más adelante a por qué me estoy deteniendo en esto. Ya vamos a entender, pero sí es importante que comprendamos, no solamente estudiar el pedacito de la Biblia el cual me genera la duda, sino que también leer su contexto para que no se convierta en un pretexto. Entonces, importante con respecto al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, hacer una aclaración. El segundo libro de Samuel no está escrito en un orden cronológico, no está escrito en una orden de calendario, no está escrito en eso, ya vamos a ver por qué. Y ahí la importancia también de leer el contexto, porque no está escrito en un orden cronológico. Entonces, el video. A ver, creo que ya regresamos ahí. Entonces, les decía, la importancia de leer el contexto y aquí vamos a ver por qué. En el capítulo 23, acabamos de leer el capítulo 24 y dice que la ira de Jehová, ¿ok? Pero en el capítulo 23, si regresamos un capítulo, dice, se titula Últimas palabras de David. Entonces, si estuviese en orden, pues las últimas palabras de David ya es a punto de morir o en su tiempo de muerte. Y entonces el 24 no existiría. Es ahí donde yo les digo la importancia del contexto, porque si revisamos y vamos en cualquier traducción y vamos a ver el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, vamos a darnos cuenta que dicen las últimas palabras de David. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esa parte de esa historia, ese relato fue puesto ahí. No es que sucedió directamente en ese momento. Y pueden surgir una serie de explicaciones por las cuales ese relato bíblico está en ese lugar. Puede ser que alguien lo escribió hasta el final. Puede ser que, como dicen unos escritores, unos estudiosos, bueno, había un espacio en blanco en un rollo y lo escribieron ahí. Pueden ser tantas las razones por las cuales está hasta ese punto
en el segundo libro de Samuel, pero el punto no es ese, sino el punto es determinar la importancia de leer el contexto para que no nos vayamos a confundir. Entonces, el capítulo 23 dice las últimas palabras de David y en el capítulo 24 está hablando que pues anda mandando a hacer un censo, que está mandando a comprar una parcela, ya sea a uno o al otro, y pagó esto y lo otro. Entonces, no está escrito cronológicamente. He ahí la importancia de leer el contexto de las historias. Ahora, a ver, quiero directamente no es las conclusiones en cuanto a decirles una respuesta, como les dije, porque pues el estudio para poder determinar y sacar una conclusión lo tenemos que hacer nosotros de manera individual. Entonces, ¿en dónde nos deja a nosotros esta información? ¿En dónde quedamos? O sea, ¿cómo pasamos todo esto? ¿Cómo lo procesamos nosotros como cristianos? ¿Nos afecta o no nos afecta como estudiantes de la Biblia? ¿O me da igual? No me preocupa, no es algo que me compete, o sí. Entonces ahí, en esa pregunta número 3, ¿nos afecta o no nos afecta o nos molesta? Es el punto crucial para nosotros, saber si algo nos afecta de una manera, pues buscar la manera de solucionarlo. Ahora, ¿puede una persona común esperar entender las escrituras? Somos unas personas comunes, entonces, pues obviamente yo pienso que sí. O sea, Dios nos ha dado la capacidad, todos y cada uno de nosotros, de entender las escrituras. No están reservadas para un grupo específico, para un, 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 un grupo cerrado de superdotados en conocimiento. Definitivamente no. Dios nos ha dado la capacidad a todos nosotros, si buscamos y la escudriñamos, como dice la palabra de Dios, vamos a encontrar la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Entonces, la respuesta es sí. Una persona común y corriente puede entender las escrituras. ¿Y son confiables las escrituras? La pregunta se responde solita. Definitivamente sí son confiables. ¿Por qué? Porque es pura inspiración de parte del Señor. Y eso no debemos tener ninguna duda. Entendamos o no entendamos un pasaje, es diferente a si creemos o no creemos que son confiables las escrituras. No nos confundamos en ese punto y por favor, si escuchan a alguien que dice algo parecido, pues nosotros tenemos también el deber de hacerle ver que sí podemos confiar plenamente en eso. Ahora, las preguntas son muy buenas y las respuestas son importantes. Primero vamos a recordar al lector, a la persona que nos está escuchando. Eh, las escrituras conducen a todas estas lecciones. Todas las escrituras son, como dije, una revelación de Dios que entrega a la humanidad su mensaje en los términos y formas que Él desea. Las escrituras no son las reflexiones del hombre en el sentido que viene simplemente de la mente o imaginación humana. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Con confianza estudiamos estas ideas y sabemos por fe que son 100% certeras viniendo de parte de nuestro Señor. Yo quisiera darles, antes de pasar a otro punto, es una información, son 10, 12 eh, fuentes de información que están ahí. Eh, por favor, a través de este canal, comuníquense con nosotros y si alguien quiere obtener esta información, escríbanos, mándenos un correo o mándenos un chat, como le quede mejor. Y toda esta gama de fuentes de información están disponibles y nosotros podemos hacérselas llegar de alguna manera, dándole los vínculos, el link por internet o como fuera.
si es usted de las personas que se sintió afectado en el buen sentido de la palabra para poder escudriñar y aprender un poco más de estos pasajes que son controversiales. Y yo sé que si tuviéramos la oportunidad y estuviésemos en una clase presencial, diera la oportunidad a alguno de las personas que van y los hermanos que nos acompañan en las clases, surgirían esas y mil interrogantes más posiblemente de pasajes controversiales. Entonces, si usted es una de esas personas, esa información es para usted. Puede ir y consultar. Si no sabe cómo encontrarlas, no dude, por favor, en comunicarse con nosotros, con el hermano Chris Dupont, con el hermano Severino. Con gusto, créame que vamos a hacerle llegar esa información para que usted haga sus propias investigaciones al respecto. Ahora, ¿qué me llevo para mi casa de todo esto? ¿Qué nos llevamos? O sea, es cierto, no logramos determinar, llegar a una conclusión o a tener una respuesta, a lo mejor, si eso es lo que se esperaban en esta clase. Pero yo me llevo muchas cosas de esto. Y como dije, esa inquietud del niño, esa cosquillita de por conocer las cosas y por conocer cómo funciona, revive en mí y qué bueno porque lo hace a través del deseo de conocer la palabra del Señor. Ojalá que también ese deseo sea despertado en usted, hermano, amigo, que nos está viendo, nos está escuchando, eh, para que también podamos prepararnos para la defensa de la fe. Un punto para la casa dice, la ira del Señor se encendió porque su amor es grande. Entonces, aquí he resumido una cantidad de versículos, pero al final Dios es el actor principal en este drama, en esta película. Él es el personaje principal de todo eso. Entonces, Israel pecó definitivamente. ¿Cómo pecó? Nosotros no lo sabemos, al menos en esta parte de la historia. No sabemos cómo pecó, pero de que sí lo hizo. David pecó, también lo sabemos, aunque no sabemos en esto, pues porque si yo dijese, bueno, ¿por qué fue que David fue castigado por censar al pueblo? ¿Qué tiene de malo esto? Pues no nos dice específicamente. Como les dije, mi percepción me dice, bueno, y que a lo mejor él quería conocer la capacidad de su ejército y por eso lo mandó a censar. Pero cualquiera puede decir, bueno, pero que no dependes exclusivamente de Dios. ¿Por qué tienes que estar basándote en tus propias fuerzas? Eso es lo que yo pienso. La Biblia no lo dice. No dice, no va a decir, mira, y nos dijeron que fue castigado por eso, no, esa es una opinión personal. Entonces, el Dios, o sea, es un Dios justo, trajo juicio correcto, hasta que él mismo lo detuvo, dice, ¿en dónde? Si ustedes repasan la historia, van a ver que fue el mismo lugar donde fue edificado el templo, donde fue construido el templo. Ese mismo lugar, o sea, el plan de Dios es perfecto y va encajando en cada una de sus partes. Entonces, lo importante es que Dios mostró su amor y su misericordia en esta historia. Si nosotros lo revisamos, Él mostró ambas cosas en la misma historia. Incluso en la cruz del Calvario, con la muerte de Jesús, Él también demostró su ira y su amor y misericordia. Él es congruente con todas las etapas de la historia con nosotros. Entonces, ¿qué nos deja esto a nosotros? Yo quisiera que nos dejara de rodillas en arrepentimiento, en confesión y en alabanza por el Todopoderoso, rico en misericordia, mientras camina en justicia. Eso es lo que quisiera que nos deje a nosotros. Parece que se congeló otra vez. Ok, ahí estamos de regreso. Les pido disculpas, que no sé por qué. Ok. El punto número 2 para llevar a casa dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos
que nada me cueste. Eso es lo que dice el rey David. David fue claro, que él compraría el área, ya sea a Arauna o a Ornán. David quería ofrecerle lo mejor al Señor, no lo mejor de alguien distinto. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo nosotros a Dios entonces? Eso es la pregunta ahora para nosotros, porque si ven el rey David, él quería lo mejor, él quería pagar por eso, no quería que fuera gratis, que fuera algo regalado. Asimismo tenemos que ser nosotros, preguntarnos qué es lo que le estamos nosotros dando a Dios. ¿Estamos dándole lo mejor de nosotros mismos o estamos dando algo superficial, algo que no nos cuesta, algo que no requiere ningún sacrificio para nosotros? Entonces, vamos a tratar de hacerlo simplemente en esta manera, para mostrar a Dios el amor que nosotros tenemos para Él. Y el último es, David alzó la vista, dice, y vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada que que apuntaba a su mano hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro. ¿Acaso la visión de Dios como juez podría ser molesta para algunos? He escuchado a algunas personas que juzgan a Dios por la manera en que Él actúa. Entonces, honestamente nosotros entendemos que dentro de su sabiduría, Él hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Y esa información y ese conocimiento y ese amor, nosotros tenemos que transmitírselo a los demás. Aunque nosotros no entendamos, aunque ellos no entiendan, pero nunca debemos ni siquiera tener la idea remota de juzgar a nuestro Dios. Así es que quiero agradecerles y vamos a despedirnos con eso. Les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos pronto y ojalá que pronto podamos darnos un abrazo de verdad, de a de veras. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Elmer, ¿cómo estás? Eh, quiero nada más terminar agradeciéndote, agradeciendo a... Déjame quitar un poquito aquí el compartir. Aquí estamos. Ahí estamos. Sí. Am, quiero recalcar lo que has dicho tú, mi hermano Elmer. Muchas veces cuando estamos estudiando nuestra escritura, vamos a encontrar pasajes controversiales. Vamos a encontrar pasajes difíciles. Ahora, me gusta el hecho de que en esta lección no nos dedicamos a dar respuestas, nos dedicamos a dar pautas para que nosotros mismos investiguemos. Ahora, yo en lo personal te puedo decir, soy muy curioso y he investigado todas estas cuestiones y hay respuestas muy razonables y hay documentación muy amplia para resolverlas. Pero uno se pierde de la bendición cuando uno simplemente le da las respuestas ya digeridas, ¿no? Como decimos, ya no lo dan peladito y a la boca. Eh, entonces, si hay alguien por ahí que ve estas cuestiones y les causan ruido, les causa angustia, dice, uy, no entiendo, no sé cómo poder resolver esto. Ahí está Elmer, ahí estoy un servidor, está Severino, que les podemos guiar. Así que tengan la plena confianza de que podemos confiar en un Dios que ha caminado con nosotros y porque ha caminado con nosotros, sabemos de dónde viene, sabemos de dónde venimos con Él y sabemos a dónde vamos. Aunque a veces no podamos ver exactamente hacia dónde va el camino. Así Claro, que gracias, Elmer, por esa enseñanza. gracias. ¿Y qué les parece si terminamos en oración esta lección? Bendito Dios, gracias porque a pesar de que tal vez no tengamos todas las respuestas y yo estoy convencido de que tenemos muchas, la mayoría de las respuestas vienen de tu escritura, vienen ahí mismo cuando nosotros mismos buscamos con sinceridad y con un corazón y una mente abierta.
Gracias porque tú has puesto hombres como Elmer para enseñarnos. Has puesto personas como Mark Lanier que han puesto mucho de su tiempo para enseñarnos en estas lecciones también. Y gracias, Señor, por la disposición de que no solamente tenemos libros, tenemos la Biblia, sino tenemos acceso a ti directamente para hablar contigo, orar contigo y tenemos esa confianza de poder confiar, eh, de poder confiar en ti en cada momento en nuestras vidas, Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles con la pandemia, en unos países más que en otros, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros de la mano en cada momento. No nos dejes, no nos abandones y gracias por todo momento estar con nosotros, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Elmer, gracias, mi hermano. Gracias por esa gran enseñanza. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén, a la hora que estén. Dios me los bendiga. Hasta luego.